Dios me le bendiga, amada iglesia. En esta lección número 7 del discipulado vamos a ver cómo el discípulo es instruido en justicia. Quiere decir entrenado. Y ese entrenamiento es por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Porque sucede un cambio, una transformación. Y mire, todo esto es posible porque ahora nosotros somos los representantes de la justicia de Dios, manifestando a Cristo en nuestras vidas. Solo así podemos. Por eso que en Romanos capítulo 6, vamos a leerlo del versículo, ahí usted encontrará en el diseño del 19 al 22, y mire cómo se titula, siervos de la justicia. ¿Por qué? Porque somos los representantes de esa justicia, y será posible solo si manifestamos a Cristo en nosotros. Ahora dice el versículo, pero yo quiero leerles el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nótese que habla de una obediencia aquí, a una clase de doctrina. Si hemos de manifestar la justicia de Dios, tiene que ser por una obediencia. ¿Y a qué clase de doctrina? A la que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sigue las instrucciones. Dice el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y es verdad. ¿Por qué? Porque presentábamos nuestros miembros al pecado, teníamos una conducta no recta, sino injusta, torcida, chueca, donde causábamos daño, dolor, causábamos heridas, sufrimientos, porque éramos esclavos del pecado. Y mire, lo único que trae el pecado es esto: vergüenza, separación, destrucción, muerte. Pero así era la vida que manifestábamos a través de nuestro cuerpo, porque en nosotros había un gobierno, gobernaba el pecado y éramos esclavos del mismo. Ahora en Cristo Jesús, ahora hay otro reino, otro gobierno, una nueva orientación, una nueva conducta. Cuando hablamos de justicia, hablamos de una conducta recta que se ajusta a las relaciones con los demás. Pero en esas relaciones hay que manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que nos dejó las huellas a seguir, las pisadas de nuestro Maestro, donde Él nos dio el ejemplo cómo amar, cómo soportar, cómo perdonar, un amor incondicional. Mis amados hermanos, donde Él, que conocía los corazones, sabía cómo la gente lo odiaba, lo quería acercar en tantas cosas, Él se interesaba en transmitir la justicia, el amor, la paz. Mis amados hermanos, dejaba pasar por alto cuantas ofensas. Ahora el apóstol dice que esto es posible si habéis sido libertados de la esclavitud del pecado. Quiere decir del poder del pecado. Y todo aquel que verdaderamente ha experimentado el nuevo nacimiento del Espíritu de Dios y que verdaderamente vive su vida en Dios, escondida en Cristo Jesús por el señorío de Él, seguro ahora es un esclavo de Cristo para manifestar su propia justicia. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire, tenéis por vuestro fruto la santificación. Solo así se manifiesta la justicia de Dios. Y como fin, la vida eterna. Aleluya.
Quiero leer con ustedes para poder un poco tener más claro esto. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 dice, mire lo que dice Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Y por qué? Porque presentábamos nuestros miembros al pecado. Éramos muy insensatos. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, o sea, de malos deseos, deseos prohibidos. Vivíamos solo en deleites diversos, quiere decir gobernados por tantos deseos engañosos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién no está siendo renovado por el Espíritu Santo? Es imposible que manifieste la justicia de Dios y se convierta en un representante de la justicia de Dios. Ahora, es solamente por una regeneración espiritual que ya nuestros miembros, nuestro cuerpo por el cual nos expresamos. Mire, por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y es la verdad. Ahora el Señor ha cambiado nuestro corazón. Tenemos un corazón nuevo para manifestar una vida nueva. Y Dios espera de nosotros frutos nuevos. Ahora es importante que entonces nuestra conducta sea recta para manifestar su justicia. Y por eso ya no nos gozamos en la injusticia como antes lo hacíamos, mas nos gozamos en la justicia y en la verdad. Mis amados hermanos, voy a dar un ejemplo en el libro de Santiago. Busque conmigo el libro de Santiago, queda después de Hebreo, al capítulo 1, al versículo 27. Sí, 27, gloria a Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Por qué? ¿De qué depende la justicia? La justicia depende, mis amados hermanos, de darle a cada uno lo que le corresponde. Y esto es justicia. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, a guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. Consagración total, una entrega total, una dedicación total a Dios. Y el ejemplo hasta el versículo 4 del capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque de esto depende la justicia. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que le trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Terrible, ¿eh? Romanos 2:11 dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Y si nosotros somos sus representantes, tenemos que seguir sus huellas, porque los caminos de Dios son justos y verdaderos. Y así que nuestra conducta tiene que ser así. Y que Dios nos ayude a manifestar la vida de Cristo. Solo así seremos buenos representantes de la justicia de Dios. Mis amados hermanos, por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, el Señor lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Así que somos instruidos para eso ahora en el discipulado. Señor, ayúdanos a ser buenos representantes tuyos, para no vivir haciendo ni cayendo en esto, haciendo acepción de personas, sino que verdaderamente seamos como tú nos mandas, Señor, a tener una conducta recta y una relación con todos iguales, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y amigo, tú que me escuchas, solo el Señor te puede liberar para que tú puedas verdaderamente vivir en la justicia. Que Dios me lo bendiga.